Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 13, del 22 al 30. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra que es muy, pero muy cuestionadora. Creo que la frase o la palabra que nos ayuda mucho hoy en este evangelio es lo que Jesús nos dice: esfuércense. Esforzarse implica estar en un continuo revisarse, en el tener claro que estamos llamados siempre a abrirle el corazón a Dios. Me llama la atención, dice: ustedes se quedarán fuera y van a ver, dice, a Abraham, dice, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Así dice Jesús en este evangelio. Y hay algo que todos estos que menciona Jesús tienen en común: es que fueron hombres y mujeres de una profunda fe, abiertos siempre a la voluntad de Dios. Nunca dieron por enterado que ya ellos estaban, satisfechos. Nunca quedaron satisfechos. Siempre estaban insatisfechos en su vida de Dios y siempre estuvieron dispuestos a abrirle el corazón a Dios. Esa es la invitación de este evangelio. Esforzarse implica estar en un continuo revisarse, en un continuo estar en diálogo con Dios, para ir viendo cómo va nuestro corazón, hacia dónde tiene que dirigirse nuestra vida. Dios siempre tiene caminos. Dios siempre nos invita a ir más allá. Dios siempre nos va a pedir algo. Por eso hay que esforzarnos. No hay que dar por enterado que ya lo tenemos todo. No caigamos en una religión del cumplimiento. Jesús, de hecho, este evangelio está muy ligado con todo ese estilo de religión de aquel tiempo. Sobre todo que invitaba mucho a vivir una serie de prácticas y asegurar la vida de fe desde una serie de prácticas. Lógicamente esas prácticas son importantes. El cumplimiento de una serie de normas, ritos o lo que sea que la institución religiosa nos presenta son importantes, pero esas tienen que ir ligados a una auténtica conversión, a un diálogo profundo con Dios, a un abrirle constantemente el corazón a Dios. Recuerdo que mi madre siempre nos decía eso: el que quiere celeste, que le cueste. Así decía mi mamá. Y eso nos invitaba siempre a decir: bueno, uno tiene que luchar en la vida. En la vida ordinaria, si alguien quiere algo, tiene que esforzarse, tiene que caminar. Bueno, dice Jesús, ahora no se trata cuántos se salvan, se trata de esforzarnos. Y ese esforzarnos es continuamente. O sea, la salvación es un camino, no es algo ya realizado. Nosotros tenemos que seguir en ese continuo, ir viéndonos hacia adentro. Miren que termina el texto recordándonos Jesús: aquellos que son los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hay instituciones religiosas que ya te dicen eso. Nosotros estamos salvados. Bueno, hay que tener cuidado con eso.
Los primeros pueden ser los últimos. Uno nunca sabe lo que puede pasar en la vida. Eso de querer sentirse como primero y con un cierto de privilegio, ponerse por encima de los demás, esos orgullos espirituales son peligrosos, esos orgullos malsanos. Pero uno tiene que sentirse orgulloso con humildad y sencillez, porque siempre le abre el corazón a Dios, porque siempre está dispuesto a escuchar a Dios, como los profetas, que es lo que Jesús nos presenta ahora. Bueno, Pablo ahora también en la primera lectura nos recuerda, dice esta frase, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo siempre descubrió que su vida era una debilidad. De hecho, hay veces él lo va a decir, ¿por qué, dice, hago el mal que no quiero y no el bien que deseo? Pablo siempre se descubrió que nuestra vida humana se manifiesta débil y somos como un conjunto de situaciones internas que hay veces no son difíciles de discernir. Y recuerda Pablo que ¿para qué nos predestina el Señor? Dice, nos predestina para que reproduzcamos en sí mismo la imagen de su Hijo. Mientras estemos de camino, nuestra vida tiene que hacer un continuo esforzarnos para poder llegar a decir, pues cuando ya Dios nos llame o cuando ya Dios tenga su buena voluntad de hacernos entrar en su presencia, de que nuestra vida ha sido una reproducción de la imagen del Hijo. Dios no quiere fotocopias. Dios quiere gente que sea auténtica, conforme al proyecto de vida que Él nos presentó. Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, ese es el modelo. Hacia ahí debe imputar nuestra vida. Hacia allá debemos imputar nuestro norte. A reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Ser auténticos cristianos que le abrimos el corazón a Jesús y ponemos toda nuestra vida como la de Él. Que Dios te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.